El silencio solo se estaba alargando, y no tenía idea de cómo arreglarlo. A estas alturas, ya se había cambiado de nuevo a su uniforme escolar de Omurahara y estaba barriendo ociosamente el piso debajo de él con una escoba a la luz de que no tenía nada mejor que hacer. Por supuesto, ya había limpiado la sala de entrenamiento anteriormente, pero ese hecho se le había olvidado hace mucho tiempo. Cepille hacia atrás y luego hacia adelante, de lado a lado. El suave silbido de la escoba contra el piso de madera laminada fue el único ruido que resonó dentro de la habitación ocupada solo por dos. Su nombre era Arturia Pendragon, una estudiante transferida que se había inscrito en la Academia Omurahara a mitad del semestre de otoño. En realidad nunca le había prestado mucha atención porque no era de los que confiaban en los rumores o se emocionaban con una chica nueva que llegaba a su escuela y, sin embargo, de repente se encontró pateando su propio pie. Estaba completamente cautivado en este momento hasta el punto de que no se dio cuenta de que la única área que estaba barriendo era el espacio entre sus pies. Quería hablar con ella, pero ella no emitía un aire accesible. Su expresión había vuelto a ser monótona desde la última vez que lo había visto semidesnudo y, en su mayor parte, lo estaba ignorando después de darle solo un breve asentimiento. Parece que los rumores eran ciertos. Arturia era hermosa en todos los sentidos de la palabra, pero era la única en la Academia Omurahara que evitaba activamente conversar o conocer a otros. Se mantuvo alejada de los eventos sociales y solo se la vio comiendo sola durante las horas de descanso. Muchos querían preguntarle si se sentía sola o no, pero su falta de expresión cuando le hacían preguntas o cuando interactuaba con los demás en general era desagradable. El chisme en Omurahara era que ella no era realmente humana, debido a su incapacidad para encajar. Sin embargo, por la forma en que lo vio, Arturia no era lo que ella misma pretendía ser. El sonido del viento cortando madera resonó dentro del espacio de entrenamiento del Archery Club. El espacio en sí no era propiedad del Archery Club, sino la sala compartida de los diversos clubes deportivos escolares. Kendo Club vino directamente después de Archery, por lo que no fue extraño que Arturia llegara y comenzara a practicar, pero realmente llegó demasiado temprano. El club de Kendo solo comenzaría 1 hora y media después de que terminara el tiro con arco, pero aquí estaba Arturia. Los estudiantes llamaron a Arturia miembro fantasma del Kendo Club a pesar de que ahora era su capitana. Era fuerte con su espada e impecable con sus habilidades, pero los celosos miembros del Kendo Club no podían aceptar que alguien que nunca se presentaba a practicar siempre pudiera ser mejor que ellos. En realidad, Arturia estaba poniendo mucho más esfuerzo en su práctica de lo que nadie sabía. Era evidente solo por los callos que podía ver en sus manos incluso desde donde estaba parado. El único problema era por qué nunca se presentó a las actividades de su club. Podía decir mientras la observaba que ella no parecía ser el tipo de persona que sería grosera con los demás o los descartaría sin mirarlos otra vez. Tenía que haber alguna otra razón por la que había venido temprano solo para practicar Kendo sola y fuera del conocimiento del Kendo Club. En este momento, Arturia estaba practicando sus habilidades con la espada en el salón abierto, ya se había cambiado a su atuendo de práctica antes de entrar en la habitación. Los ojos de Shirou comenzaron a entrecerrarse. Ya no solo se estaba enfocando en Arturia, sino en los patrones de su juego de pies y ataques. Aunque era bien conocido por sus habilidades con el tiro con arco, había otro hecho sobre él que otros no sabían. Era competente en su habilidad para rastrear lo que había visto una vez antes. Siempre que la persona que estaba rastreando usara un arma, podría replicar perfectamente la experiencia y la técnica del usuario. Golpe tras golpe, los patrones de Arturia quedaron grabados en su memoria. Podría ser considerado un faker en todos los sentidos de la palabra, pero eso no significaba que un fake no pudiera vencer al original. Antes de que se diera cuenta, la escoba que estaba usando en sus manos había sido reemplazada por una de las muchas espadas de madera guardadas en el contenedor en el lado opuesto de la habitación. Desde el momento en que tomó la espada en su mano, la mirada de Arturia se había desplazado hacia él con curiosidad. Si ella dijera que no sabía quién era Shirou Emiya en la Academia Omurahara, sería una mentira. Era popular no solo por sus habilidades con el arco, sino porque siempre hacía todo lo posible para ayudar a cualquiera que lo necesitara o arreglar cualquier cosa que requiriera atención. Además, había un rumor en el círculo de chicas dentro de la academia de que la mejor estudiante, Rin Tosaka, estaba interesada en la pelirroja. Aún así, este tipo de cosas no tenía nada que ver con Arturia, por lo que, al igual que Shirou, había estado ignorando los rumores. Sin embargo, ahora que Shirou estaba usando una espada frente a ella, no pudo evitar que su atención se desviara. Especialmente cuando los movimientos que estaba ejecutando parecían tan familiares.
Observó en silencio, y pronto, sus ojos comenzaron a agrandarse. Shirou ya no estaba prestando atención a Arturia en este punto y solo se estaba sumergiendo en la sensación de la espada en su mano. Como una persona que generalmente prefería usar un arco, se sentía extrañamente bien al sostener una espada. Huelga. Esquivar. Retrocede, luego finta con un contraataque. Su cuerpo se movía en piloto automático, sin darse cuenta cuando Arturia de repente se había puesto frente a él con una expresión seria en su rostro. ¿Dónde aprendiste a usar una espada? Era la primera vez que ella hablaba activamente con él. Había una curiosidad en su tono que su expresión neutral nunca podría ocultar. Él la miró fijamente antes de que ella se diera cuenta de lo atrevida que estaba siendo. Lo siento, se disculpó mientras negaba con la cabeza. Fue solo que tu técnica se parecía a la mía. Sería una mentira decir que él no la copió, así que lo mejor que pudo hacer fue encogerse de hombros y responder honestamente. Es la primera vez que uso una espada y supongo que verte me inspiró a intentarlo. ¿Tu primera vez? La voz de Arturia estaba teñida de incredulidad, pero a partir de ahí, la conversación rápidamente comenzó a deteriorarse y volver al silencio. Fue por esto, que el gorgoteo que hizo el estómago de Arturia se volvió dolorosamente obvio de escuchar. Un sonrojo se estaba formando en su rostro, y parecía olvidarse de seguir interrogándolo. ¿Hambriento? Sonrió mientras se movía para guardar la espada de madera que había tomado. Arturia apartó la cara. No comí, admitió. Olvidé mi almuerzo y no tenía dinero para comprar nada. Levantó una ceja antes de mirar la hora. Eran bien pasadas las 2 de la tarde. ¿Y planeaste practicar en tal estado? La falta de respuesta de Arturia era reveladora. Suspiró antes de moverse hacia donde había dejado su bolso y sacó un segundo almuerzo en caja. Lo había preparado en caso de que su madrastra Irisbiel se hubiera olvidado de comer otra vez, pero ella ya había comprado comida con su hermana pequeña Iria en la división de la escuela primaria. En lugar de desperdiciar la comida, pensó que sería mejor dársela a alguien que la necesitara. Y ese alguien estaba justo enfrente de él. Tómalo, dijo, dejando caer el almuerzo en sus manos. Si Arturia no lo atrapaba o lo rechazaba, se desperdiciaría en el suelo. Por lo tanto, Arturia lo atrapó rápidamente mientras lo miraba por su acto de bondad. Hice demasiado esta mañana, explicó. Es mejor que alguien se lo coma que dejar que se desperdicie. El hambre es el enemigo, citó. Arturia no sabía qué decir, ni cómo debía expresarse ante el gesto, así que simplemente asintió con la cabeza. Al abrir el almuerzo en caja, vio una variedad de alimentos que iban desde arroz, frito y tortillas hasta perritos calientes con forma de pulpo y guarniciones. Terminó pensando en sus propios almuerzos, que generalmente se componían de solo sándwiches preparados, y de repente sintió que se estaba perdiendo muchas cosas. El momento en que tomó el primer bocado, fue el momento en que miró aturdida la lonchera que se vació rápidamente frente a ella. El propio Shirou se tomó varios segundos para procesar cuán rápido Arturia había vaciado la lonchera. Granos de arroz estaban pegados a sus mejillas junto a su boca, y el aceite de la carne brillaba en sus labios. Él le pasó una servilleta después de pensarlo un momento. Gracias, dijo mientras se limpiaba la boca. ¿Eres humano? Dejó salir la pregunta involuntariamente. Su rostro se enrojeció en respuesta, sus orejas prácticamente ardían. Y yo solo me gusta comer, razonó débilmente antes de recuperar la compostura. Sin embargo, sabía bien, felicitó. El tic-tac del reloj de pared resonó para que ambos lo escucharan, alertándolos a ambos sobre cuánto tiempo ya había pasado. El Kendo Club estaba programado para comenzar en solo 10 minutos más, alrededor de la hora en que los miembros regulares del club comenzarían a llegar. Arturia inmediatamente hizo ademán de irse en lugar de quedarse. Recogió sus pertenencias y rápidamente comenzó a empacar sus maletas a toda prisa. Claramente estaba tratando de evitar que los miembros de su club la vieran. ¿Hay necesidad de irse? De repente le preguntó. Eres el capitán del club de Kendo, pero no te harás ningún amigo así. Especialmente porque acabas de transferirte. Hizo una pausa, aunque solo fuera momentáneamente mientras se dirigía hacia la puerta. Parecía que quería explicarse a sí misma y sus circunstancias, pero lo pensó mejor antes de enfriar sus rasgos. Ella frunció los labios y simplemente sacudió la cabeza. No me lo merezco, murmuró en voz baja antes de irse. Ella nunca volvió. Shirou estaba allí de nuevo, esperándola. Arturia sintió un peso invisible presionando sus hombros. Ya había pasado una semana desde la última vez que lo había visto, y todos los días después de que terminaran sus actividades en el club de tiro con arco, él se quedaba en la sala del club de tiro con arco esperando que ella llegara.
Ajustó la correa de su bolso que llevaba sus útiles escolares y el equipo de kendo antes de pasar una vez más por la sala del Archery Club donde Shiro estaba esperando. Estaba desperdiciando sus esfuerzos. No volvería porque tuviera algo en contra de Shiro, sino porque sentía que Shiro era una buena persona. Alguien como él no debería involucrarse con ella que había estado en el corazón de una tragedia. Fue su error. Todo lo que había sucedido en el pasado se debía a ella y solo a ella. Desde muy joven, había sido aclamada como un prodigio en el camino de la espada, por lo que la responsabilidad de llevar a su equipo a las nacionales había recaído sobre su espalda. Y, sin embargo, todo por lo que había trabajado y disfrutado de todo corazón se derrumbó bajo su liderazgo y terminó en una pelea total con sus compañeros de equipo. Era mejor para ella no volver a acercarse a nadie. Ya no quería lastimar a nadie. Nunca debería haber cogido una espada. Tal vez entonces podría haber vivido una vida normal como niña, pero para enmendar sus errores del pasado, tenía que volverse más fuerte. Su instructor de espada, Merlin, le había dicho que se tomara un descanso, pero no podía simplemente dejar de practicar. Ajustándose la correa sobre su hombro, salió de la academia Omurahara y regresó a casa. Los compañeros de clase y los estudiantes susurraban mientras pasaba, y podía escucharlos llamándola por ser tan fría con todos. A estas alturas ya estaba acostumbrada y no tenía intención de cambiar nada de sí misma. No era que no tuviera emociones, era solo que siempre mantenía todo reprimido dentro de ella de todos modos. De nada serviría que un líder revelara su debilidad. Esta era la primera regla que había aprendido en su papel anterior. Caminando sola, pronto llegó a un apartamento sencillo que su familia había comprado cuando se mudaron por primera vez a Japón, cuando ella era demasiado joven para poder hablar. Su verdadero padre y su madre ya estaban muertos antes de que ella los conociera, por lo que había sido criada por uno de los empleados de su padre, a quien ella llamaba Papá Héctor. Solo 3 personas vivían en el apartamento, incluida ella misma, y eran Papá Héctor y su hermano Kai. Buscando a tientas las llaves dentro de su bolso, caminó hasta la puerta de su residencia y pronto abrió la entrada. «Papá Héctor. Kai. ¿Alguien en casa?», gritó mientras abría la puerta. Solo el silencio la saludó. Incluso en casa, estaba sola. Se mordió el labio inferior antes de sacudir la cabeza, se quitó los zapatos y luego caminó hacia la cocina. No era como si no pudiera entender las circunstancias de su familia. Ni Kai ni Papá Héctor estaban en casa, pero le habían dejado una nota para que la leyera en la que explicaban que regresarían cerca de la medianoche. Debido a la vejez de Papá Héctor, Kai había estado llevando activamente a Papá Héctor a los médicos y, como tal, ya no tenía tanto tiempo para pasar con ella. Papá Héctor y Kai le habían enseñado todo lo que necesitaba saber sobre cómo usar una espada, por lo que tenía curiosidad por saber de dónde había aprendido Shiro su manejo de la espada. De todos modos, no era como si ella pudiera preguntarle más. Tirando sus cosas en su habitación, se dirigió a la nevera y buscó lo que quedaba dentro. Había un pequeño cartón de huevos, un poco de leche y sobras de comida para llevar de la noche anterior. Su mano avanzó hacia la comida para llevar, pero vaciló antes de moverse solo hacia la leche. Papá Héctor estaba medicado por lo que necesitaba más nutrición. Lo pensó y decidió que estaría bien con solo un vaso de leche. Tenía proteína y fue suficiente para mantenerla activa hasta que pudiera ir de compras más tarde. De orígenes humildes, Papá Héctor siempre le había estado diciendo lo genial que era su verdadero papá y que algún día ella eventualmente asumiría el mismo papel, pero en este momento simplemente no podía verlo. Su talento con la espada era todo lo que tenía. Merlin le había contado sobre una especie de torneo clandestino que se llevaría a cabo en unas pocas semanas llamado Guerra del Santo Grial, donde el ganador tenía la oportunidad de obtener un premio sustancial. Si ese era el caso, al menos tenía que intentar ganar no solo por su bien, sino por todos los errores que había cometido en su vida. Además, su mirada se desplazó hacia el aviso escondido detrás de la maceta junto al alféizar de la ventana. Kai nunca había sido una persona experta en ocultar cosas, pero esa era su personalidad. El aviso era un pergamino amarillo con un solo conjunto de palabras impresas en negrita. Aviso de desalojo. Los honorarios médicos de Papá Héctor eran demasiado altos y ya no habían pagado las cuotas mensuales de la hipoteca más de una vez. Si no recibían el pago a fin de mes, su casa sería confiscada. Merlin debió haber sabido sobre las circunstancias de su familia si el hombre le había informado sobre un torneo no oficial, pero aún así estaba agradecida con el mujeriego. Todavía había una oportunidad. Primero, estabilizaría la situación financiera de su familia, y luego pasaría a enmendar sus errores del pasado.
Llenó una taza de leche y se la bebió toda de un solo trago. Tenía que hacerse más fuerte. Limpiándose la boca, recogió su espada de madera y salió de su casa. Iba hacia su nueva área de entrenamiento ahora que Shirou había ocupado la sala del Archery Club. Últimamente había estado practicando en el parque cercano de la Academia Omurahara. Primero esperó hasta que el parque se vaciara y luego encontró una parte aislada del campo para practicar. 1 hora, 2. Ya no contaba cuánto tiempo había pasado mientras bajaba su espada. Un brillo de sudor se había formado sobre su frente, y constantemente se lo limpiaba con la parte posterior de sus antebrazos. No importaba lo cansada que estuviera, seguía adelante sin pausa. Había demasiadas cargas colgando sobre sus hombros para permitirse tiempo para relajarse. La tarde pronto comenzó a convertirse en noche. Era un momento en que la mayoría de la gente ya estaba en sus casas y solo unos pocos se quedaban afuera. Fuyuki no era una ciudad con índices de criminalidad desenfrenados, pero albergaba una buena cantidad de jóvenes malhumorados. Mientras Arturia estaba considerando poner fin a su práctica, no pudo evitar notar que un grupo de estudiantes de otra academia rodeaba a otras 3 personas. Ella entrecerró los ojos en escrutinio. Ella reconoció a esos 3. Todas ellas vestían el uniforme escolar femenino de la Academia Omurahara. Según los rumores, las 3 chicas eran Kaede Makidera, Yukika Saegusa y Kane Imuro, el trío de chicas de pista de clase 2A. En realidad, nunca había hablado mucho con ninguno de los 3, pero eran parte de su salón de clase 1B. Eran enérgicos, pero todos eran personas amables que trataban de conocerla incluso cuando ella trataba de alejar a los demás. Al verlos atrapados en una situación difícil, no podía dejarlos solos. Además, sus acosadores parecían ser de otra escuela conocida localmente en Fuyuki como Mobs Academy. La escuela no tenía personajes dignos de mención, pero Mobs Academy estaba llena de ladrones sin nombre. En este momento, había más de una docena de ellos rodeando a Kaede y al resto. Era un número que era más de lo que probablemente podría manejar en su estado de agotamiento después de su entrenamiento. Aún así, ella no dudó en tomar acción. Saltó directamente, abriendo un camino para que Kaede y los demás escaparan. «Correr», dijo con urgencia. «Arturia». El estudiante transferido. Kaede y los demás parecían aturdidos por su intervención, pero ella no tuvo tiempo de protegerlos mientras peleaban. «Vamos». Directamente hizo un gesto hacia el camino que había hecho en el cerco. Kaede y los demás vacilaron, pero pronto se fueron bajo la urgencia de la mirada de Arturia. «Conseguiremos ayuda», murmuró Kaede en voz baja. Los 3 eran estrellas del equipo de atletismo. Cuando comenzaron a correr, ya estaban a decenas de metros de distancia. Enfurecidos por su repentina intrusión, los delincuentes de Mobs Academy instantáneamente comenzaron a atacarla. No era fácil luchar solo contra un grupo, más aún cuando ya estaba exhausta. Sin embargo, tenía que intentarlo. Se resolvió y simplemente permitió que su cuerpo se moviera por instinto simplemente porque no había forma de hablar para salir de la situación. ¿1 por el precio de 3? Eso es ridículo, pateó uno de los delincuentes en el suelo. Solo estábamos insistiendo en pasar el rato un poco. Deben haber dicho que no. El pensamiento entró en su mente, pero sus ojos continuaron moviéndose a su alrededor en caso de algún ataque sorpresa. No pasó mucho tiempo. Al principio, pensaron que ella era solo una chica común que sostenía una espada, pero pronto se dieron cuenta de que no era así. Oigan, miren chicos, puedo llevármela sola. Sus ojos se entrecerraron cuando uno de ellos se acercó. Su espada golpeó por instinto, golpeando al hombre debajo de la mandíbula y derribándolo. La atmósfera inmediatamente comenzó a tensarse antes de que estallara una pelea. Pasó el tiempo, y no sabía cuántas veces ya había atacado en defensa propia, pero su cuerpo comenzaba a doler. El cansancio comenzó en sus manos entumecidas y se arrastró por sus brazos hasta su cuerpo. Hizo una mueca cuando recibió un puñetazo en el hombro y cayó al suelo debido a su pequeño cuerpo. Había más de una docena de enemigos a su alrededor en este momento, muchos de los cuales ya había herido. El único problema era que ella había sido demasiado amable y no se había esforzado lo suficiente como para noquear a nadie. Este fue su único error, y estaba a punto de pagar por ello. Aunque sus enemigos resultaron heridos, no quedaron incapacitados. Atrapada en el medio y arrojada al suelo, inmediatamente intentó protegerse de cualquier patada o puñetazo, pero nunca llegó. Desde el borde de su visión, podía ver muchos objetos volando. Una flecha desafilada. 1, 2, 6. Hubo toda una tormenta de ellos que golpearon con precisión las frentes de las personas que la rodeaban. La fuerza contundente fue suficiente para tambalearlos y desorientarlos.
Intentaron recuperar la compostura, pero las flechas simplemente no se detenían. Correr. Tarde o temprano, alguien gritó la palabra de retirada y toda la zona pronto quedó desierta. Solo ella quedó, jadeando pesadamente por el agotamiento en el suelo. Su uniforme escolar estaba roto y sucio con barro y mugre en algunos lugares, lo que significaba que probablemente tendría que pagar para comprar uno nuevo. Entonces solo iba a hacer huevos con pan durante otra semana. Hizo una mueca mientras usaba sus manos para volver a ponerse de pie y pronto estiró el cuello detrás de ella hacia la fuente de las flechas y un carcaj vacío. Kaede y los demás habían regresado acompañados por cierto individuo y todos apuntaban frenéticamente en su dirección, como se esperaba de la Archer de la Academia Omurahara. Pensé que solo era el Brownie de Omurahara, pero tiene habilidad. Cállate Kaede, eso es grosero. Arturia podía escuchar las discusiones de Kaede y los demás en la distancia, pero estaba más concentrada en el hecho de que Kaede y los demás habían traído a la persona que había estado evitando durante la última semana. Oye, ¿estás bien? Sintió una mano posarse en su hombro, y cuando levantó la vista, vio que Kaedo y los demás la miraban con preocupación. Estoy bien, dijo ella. Tu uniforme está rasgado y tienes algunos moretones. ¿Cómo puedes estar bien? Kaede sacó su teléfono celular. Llamaré a una ambulancia. No, realmente está bien, Arturia negó con la cabeza. No quería poner más cargas sobre papá Héctor y Kai. Kaede frunció el ceño mientras Yukika y Kane ayudaban a estabilizar a Arturia sobre sus pies. Esos bastardos. ¿Por qué no pudieron haber captado la indirecta cuando dijimos que no? Kane se subió las gafas antes de mirar a Arturia. Si rechaza una ambulancia, al menos déjenos ayudarlo. Arturia volvió a negar con la cabeza. Si ella era algo, podría ser terca. Estoy bien, repitió ella. Kaede y Kane intentaron discutir, pero Yukika suspiró y los detuvo. Entonces, ¿qué tal si podemos comprarte la cena en algún momento? Yukika ofreció. Arturia lo pensó y pronto asintió con la cabeza. Shiro era el único que intentaba advertirle a Yukika sobre Arturia y la comida, pero su gesto pasó desapercibido. Kaede y los demás pronto se fueron después de agradecerle profusamente. Siendo ese el caso, Arturia era muy consciente de que ahora estaba sola con Shiro Emiya. Silenciosamente regresó al parque para sentarse en un banco del parque sin respaldo. Podía escuchar a Shiro caminar detrás de ella. Sabes que lo que hiciste fue peligroso, ¿verdad? Dijo en un tono sermoneador. Lo sé, dijo ella hacia adelante. Lo sintió sentarse detrás de ella, su espalda presionando contra la de ella. ¿Cuánto de esa pelea había visto? ¿No te vas a reír? Ella le preguntó. ¿Quieres que yo? Ella no respondió, y en su lugar simplemente jaló sus muslos hacia su pecho y abrazó sus rodillas. Mira, pudo escuchar a Shiro rascándose la nuca detrás de ella. ¿De verdad crees que me reiré de alguien que se esfuerza tanto por ayudar a otro? Aunque no era muy evidente en la Academia Omurahara, las escuelas cercanas tenían sus propias sociedades clandestinas con numerosos estudiantes que podrían considerarse acosadores. No eran el tipo de personas con las que alguien racional o normal consideraría tratar por su cuenta. La Academia Golden Arcs, por ejemplo, tenía un estudiante rico que era experto en ahogar a los enemigos con proyectiles invaluables lanzados por drones de alta tecnología que se dice que transportan cualquier material bueno que uno pueda imaginar. Así, fue el poder de las industrias de Babilonia de Sumeria. Otros ejemplos fueron el lancero de la Academia de Sel, pero hablando honestamente, esas personas eran más maníacos de batalla que matones. Lo mejor era mantenerse alejado de ellos. Shiro supuso que lo que estaba tratando de decir era que ninguno de los alborotadores de las diversas escuelas alrededor de Omurahara era fácil de tratar. Lo que hiciste, Arturia, fue admirable. ¿Por qué me reiría de ti por eso? Arturia bajó la cabeza, sus labios se fruncieron en su repentino ataque de terquedad. ¿No es razonable reírse de alguien que está sobre su cabeza? Ella se quejó con dudas. Había más de una docena de ellos, y si no aparecías, yo, cerró la boca, sin ganas de hablar más. Ella había actuado impulsivamente, tal como había sucedido antes en su escuela anterior que lo había arruinado todo. Fue por su culpa que Lancelot y los demás, no, todo su equipo cayó en la ruina. Fue por ella. Ella solo los empujó y los guió, pero nunca los entendió. Fue su culpa. Solo soy una niña tonta, murmuró las palabras que le había dicho el 4 veces campeón regional, Iskander. No había sido apta para ser líder. Podía sentir a Shiro encogerse de hombros detrás de ella. ¿Una niña tonta, no una mujer? Bueno, eres bastante baja. Su enfoque estaba completamente fuera de lugar. Si no fuera por el hecho de que le debía un favor, lo estaría mirando ahora mismo por ese comentario.
Ella no era baja por decir, solo pequeña era la palabra correcta. Ni siquiera era la más pequeña de las niñas de su clase. Promedio. Ella era promedio. Después de años de poder todavía caber en su viejo uniforme de secundaria, había desarrollado una sensibilidad aguda con respecto al lento desarrollo de su cuerpo. Además, había crecido 5 centímetros en los últimos 4 años. Ahora era más alta. ¿Te sientes mejor? La pregunta de Shirou la dejó boquiabierta, su expresión neutral se rompió cuando su boca comenzó a quedarse abierta. De verdad, este chico. Sus rasgos se suavizaron antes de quedarse callada una vez más. Gracias, susurró casi inaudiblemente. Shirou no respondió. En lugar de tonto, creo que fuiste bastante valiente en lo que hiciste. Shirou de repente volvió al tema anterior. Fue la primera vez que vi a una niña golpear a por lo menos una docena de hombres adultos solo con una espada de madera. No soy pequeño. ¿Te sientes mejor todavía? Sus labios estaban a punto de curvarse hacia arriba ante la broma, pero reprimió a la fuerza el impulso. ¿Te importaría probar las habilidades con la espada de esta niña? Con mucho gusto lo demostraría. Voy a pasar. Lástima. Sintió que un calor comenzaba a burbujear desde el interior de su estómago, pero apenas podía entender qué tipo de sentimiento era. Honestamente, se sintió natural. Y, sus oídos se animaron ante la voz de Shirou. ¿Por qué nunca volviste? ¿Fue algo que hice? Probablemente se refería a su primer encuentro en el área de práctica del Archery Club. Su rostro de repente se enrojeció al pensar en ello y en lo que había visto. Todavía estaba mortificada al darse cuenta de que había estado mirando durante tanto tiempo en ese momento. No hiciste nada malo, tartamudeó involuntariamente, las puntas de sus mejillas enrojeciendo. Hubo algunas razones personales. Entonces, ¿me estabas evitando? ... Ella no podía negarlo. El hecho era que la única vez que había visto a Shirou fue en su primer encuentro y en ningún otro momento hasta ahora, pero no fue porque no le agradara. Era más como si no sintiera que alguien como ella, que había causado una tragedia en su escuela anterior, merecía ser amigos, en todo caso. Cuantas menos personas conociera, menos personas podría lastimar involuntariamente a través de su incapacidad para comprender a los demás. Ya veo, dijo Shirou desanimado. Probablemente había tomado su silencio como una afirmación, pero quizás era mejor así. Podía escucharlo arrastrando los pies detrás de ella, y muy pronto, la sensación de su espalda contra la suya desapareció. De repente sintió mucho más frío que nunca antes a pesar del viento frío que soplaba desde la dirección del sol poniente. Subconscientemente, se encontró dándose la vuelta por primera vez durante su conversación. Shirou todavía estaba allí, mirándola en silencio como si pudiera ver a través de ella y lo que ella realmente quería, pero seguía rechazando. Su cabeza pronto se volvió incapaz de mirarlo directamente, pero sus ojos aún lo miraban discretamente. Shirou estaba de pie frente a ella mientras ella permanecía sentada en el suelo. Era el comienzo de un viaje, el comienzo de un camino alternativo. No me rendiré, podía escuchar la determinación en la voz de Shirou y, francamente, no podía negar que una parte de ella pensaba que era entrañable. Su corazón comenzó a latir con fuerza dentro de su pecho, sus oídos escuchaban cada latido. Directamente frente a ella, Shirou levantó el arco de práctica que llevaba en su mochila escolar en el aire con un solo brazo. Mi arco es tu arco, dijo en el silencio entre ellos. Y mi destino está a tu disposición. Por favor, dale una oportunidad a este humilde servant. Este idiota realmente fue persistente. Era la cosa más cursi que jamás había oído que alguien le dijera antes con una cara tan seria. Quizás estaba recreando una especie de obra de teatro para expresarse. En cualquier caso, ya no podía detener la sonrisa que se extendía por su rostro. Entonces mi espada es tu espada, sintió que estaba buscando a tientas las palabras para seguir el juego, pero al mismo tiempo, la situación era alentadora. Entonces estoy bajo tus órdenes, maestro. Shirou se inclinó profundamente. No importa lo molesto que creas que soy, o las razones personales que tengas, mientras me necesites, no te dejaré. Ella lo miró, y él a ella. Sus labios se separaron, una mano moviéndose para sostener la punta de la camisa de Shirou. Entonces, ¿puedes quedarte a mi lado un poco más? Ella miró hacia otro lado. No quiso decir nada con su acción, pero se había estado aislando durante demasiado tiempo y se resistía a dejar de lado la sensación anterior que tenía con Shirou sentado contra su espalda. No quería perder ese sentimiento todavía, aunque fuera solo temporalmente. Estaba siendo egoísta y lo sabía, ni siquiera preguntó si Shirou tenía tiempo para quedarse más tiempo, pero no quería estar sola en este momento.
Tenía demasiadas cosas en las que tenía que pensar, y solo cuando Shiro estaba con ella, su mente se volvía completamente en blanco, dejándola sin nada de qué preocuparse. Sus deberes, sus responsabilidades, su expiación autoimpuesta. Me quedaré contigo. Shiro volvió a sentarse a su lado. Todo lo demás podría esperar. Sí. Eso fue exactamente. Se sumergió en el calor que la rodeaba lentamente y abrazó sus piernas más cerca de su pecho. Todo lo demás podía esperar. Gracias, murmuró ella. Pero esto no cambia nada. Ella no quería lastimar a nadie más. Shiro simplemente tarareó en respuesta. No importa, solo tómate el tiempo que necesites. ... Los dos se sentaron en silencio, ambos mirando hacia la luna creciente. Idiota, articuló la palabra.